Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Este es nuestro tanque con las cargas de viento y miren, salió un monumento. Ya vimos las columnas, las zapatas, las vigas. Ahora, lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer, las columnas era 30 por 30. Las vigas eran 25 por 35. Y esto no le vamos a poner porque sin viento no pasa nada. Con viento, de acá, lo mismo, ¿sí? Tiene las mismas medidas. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es empezar a... Hicimos el cálculo de segundo orden, que sería el primer paso, ¿no? Habilitar y hacer el cálculo. Ahora, nosotros tenemos que proceder a ver el cumplimiento del paso 2 y el paso 3, que sería, ¿sí? El desplazamiento máximo permitido y el factor de estabilidad global. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí en el CIPE, por más que está mal, vamos a hacer eso para que nos demos cuenta, ¿sí? Cuánto es el valor descontrolado y cuánto es el valor con el viento bien puesto. Ahorita el viento está mal puesto. ¿Sí? Vamos a hacer así. Pasamos a resultados y quiero saber la distorsión máxima. Para eso, aquí arriba en envolventes, yo vendría a la opción que dice máxima distorsión de pilares, pantallas y muros. Tiqueo ahí, no importa cuál pilar tiquee, si por ejemplo el 4, me va a valer lo que dice el 4. Yo voy aquí, abajo, ¿ven? Máximos valores. Y el máximo valor me dirá de la columna o las columnas en este caso, porque son simétricas las que están fallando. Me voy a fijar en este caso. Miren esta parte. Entonces, si yo quiero saber la distorsión, esta es la distorsión máxima en el edificio. Y aquí puedo ver que dice esto que dice 1 es H, ¿no? La altura entre 192. H sobre 192. Entonces ya tengo el valor. Aquí voy a anotar en mi Excel, fíjense aquí. ¿Ven? Aquí dice H sobre cuánto. Entonces, este es desplazamiento, distorsión, ¿no? Distorsión sería H sobre 192. Ahora, aquí lo quisiera, esto vamos a ponerlo en milímetros, ¿sí? Así, en milímetros. Ahora, si quisiera yo en milímetros, ¿sí? Si yo quisiera aquí en milímetros, belleza. Esto que estoy viendo acá, ¿sí? Es el informe en relación, ¿cierto? Es una relación. Ahora, si quisiera saber en milímetros, aquí tengo, ¿sí? En metros, pero yo podría agarrar y decir, bueno, como esto es, aquí me dice que el 1 es la distorsión máxima, ¿ven? C1. Entonces, yo puedo agarrar en envolventes y puedo darle desplazamientos. Le doy desplazamientos, tiqueo, y acá puedo ver el desplazamiento horizontal. El viento golpea en las dos direcciones, en X y en Y. ¿Ven? Ahí tengo. 82.41 milímetros está en la base del tanque. En la tapa podría conseguirlo también, pero vamos a decir aquí en la base. ¿Ven? 82 milímetros tengo ahí. El Z, por ejemplo, si alguien dice por qué son chiquititos, el Z se debe al achatamiento o al acortamiento que tiene la columna por el peso que le llega, ¿sí? De piso en piso. Recordemos que el peso máximo está arriba porque es la cabeza del tanque, ¿no? Entonces este desplazamiento después ya veremos qué es lo que sucede cuando estemos hablando en el segundo ejercicio, para qué nos sirve el coeficiente de rigidez axial mayorado en las columnas, ¿sí? Eso no pasa nada. El que nos debe preocupar son los horizontales en X y en Y. Aquí estamos viendo que nos está dando un aproximado de 82.41 milímetros. ¿Sí? 82.41 milímetros. Entonces yo voy a agarrar y voy a cerrar y me lo voy a copiar. 82.41. Como esto es simétrico, está facilito. Ahí vamos a poner 82. ¿Cuánto era? Yo soy malo recordando valores. 82.41. ¿Sí? 82.41. Ahí está. Si ustedes recuerdan, es H sobre 750. Y si quisieran hacer el ejercicio aquí, invocamos a mi HP. ¿Sí?
La altura en este caso viene a ser 1480, ¿ven? Ahí está, 1480, la cota. Entonces, yo puedo agarrar acá 14.80 por 100 para convertirlo en centímetros, lo multiplico entre 750, ¿sí? Porque así dice la fórmula, lo divido, sería 1.97 por 10 milímetros, porque eso está en centímetros, el máximo permitido sería 20 milímetros. Entonces yo tengo 82. Entonces estoy 4 veces pasado ese valor. Por eso, si tenemos mucho desplazamiento, el factor de estabilidad global se va a descontrolar. Es decir, que el desplazamiento nos dice que se está moviendo demasiado por el viento y como consecuencia nos va a dar que sus factores, sus momentos de segundo orden se van a disparar y prueba de eso es el famoso factor de estabilidad global. Ese expresa, ¿sí?, cuánto es su incremento, ¿sí?, con respecto a los del primer orden. Ahora, ya tengo eso. Aquí en mi tabla vamos a ir a eso. Gamma Z, que sería factor de estabilidad global de estructuras, ven, ahí está. Así. Y dice FB. Entonces, acá en el CIPE lo hace automático. Entonces, aquí estoy en resultados, pero ahora mire a la impresorita arriba a la derecha. La impresora es para sacar informes y el plotter es para sacar plano. Después con el nivel 2, en el ejercicio 2 voy a explicar uno por uno, así que no tengan pena. ¿Sí? Esto no es como un curso de inglés cuando ustedes entran y le hablan todo en inglés y cero español y ustedes están ahí y no, aquí entré, no es así. Esto estoy haciéndolo rápido para ver la parte teórica. Después el AEIOU va a ser en el segundo ejercicio. Entonces aquí vamos a ver en la impresora, vamos a buscar este de acá que dice informe de análisis, ¿sí?, de estabilidad global. Entonces tiqueo, el programa automáticamente me dará el informe. Fíjense que aquí me dice que el incremento de desplazamientos vale 2, ¿sí? Es decir, la inercia con el que se está calculando los desplazamientos generados por cargas horizontales es el 50% de la inercia geométrica para todos los elementos de hormigón. Aquí está ya el viento, aquí está, ¿sí?, todo el cálculo que hace. Y nosotros vamos a buscar aquí, FB. Ese es el valor. FB es gamma sub Z, factor global, factor de estabilidad global de estructura. ¿Sí? Este valor que nosotros estamos viendo nos dice cómo se está comportando la estructura en todos los sentidos que se analiza el viento. Aquí me está mostrando que se está levantando unos pisos. No sé si me lo está mandando de clases, ¿no? Sí, seguramente uno de ustedes es el que me está mandando que se levantan los pisos. Esos los pisos los vamos a explicar después. ¿Sí? Lo explico bien también eso en el nivel 2 cuando hablamos de juntas de dilatación, juntas de asentamientos, ¿sí? Eso vendrían a ser juntas de piso, ¿sí? No hay una norma en sí para las juntas de piso, pero existe una reglas del arte de la construcción, le llama el informe de 2000 obras analizadas. El informe se hizo con 2000 obras analizadas a través de un financiamiento, es decir, lo hizo el Instituto de Poltran de Argentina, y ahí nos da todo el estudio, los porcentajes de los 2000 casos que ellos han estudiado y las principales razones por qué se da el levantamiento del piso, y de ahí sale una validación de esa famosa regla del arte de la construcción. O sea, hay que para pisos que están bajo techo, las juntas de piso deben ser cada 25 metros cuadrados. Y para pisos que están a la intemperie, las juntas de piso deben aplicarse cada 9 metros cuadrados. Es decir, bajo techo 5 por 5 y a la intemperie 3 por 3. Esa sería la cuadriculación, o sea, el parámetro aproximado para dividir los pisos y dejar las juntas. Las juntas de piso son las que se hace con Sikaflex, es decir, que se deja sin el, que se llama, sin el cemento cola, se deja a esas distancias y se hace todavía que se llama, se deja la junta en la carpeta de nivelación y el piso. ¿Sí? Después se pone en Sika hay, en varias, que se llama, en varias marcas hay, se coloca una tripita de esponja,
Sikaflex, ¿no? Sí, pero se pone primero la tripita redonda de esponjita. Después de eso recién se pone el Sikaflex, porque si le meto Sikaflex puro ahí, sale caro. ¿Ven? Tiene su ciencia. Eso lo vemos en el nivel 2. ¿Sí? Por ahí hasta audio me han mandado, pero ya después lo vamos a ver. ¿Sí? No sé si es del curso o alguien me está consultando. A mí me consultan hasta 20 veces por día, ¿no? Como soporte técnico de CIPA, a veces una temporada me tenía. Entonces, aquí este valor, yo se lo expliqué en una empresa grande que hace edificios, o sea, cálculos estructurales grandes, y se lo expliqué al ingeniero, y me dice, no, no me expliques a mí, explícaselo a mis ayudantes. Se lo explico a su ayudante y el supuestamente más capo le hace lo que quiere, ¿no? Y le digo, has impreso después que hicimos uno de 30 y pico pisos, imprimiste el informe de factor de estabilidad, sí, sí, ese número no dice nada. Este número, no trabajo en CIPES Laptop, ¿sí? Yo tengo un convenio con CIPE España para enseñar, ¿sí? El convenio que tengo es CIPE España. CIPE Laptop es una empresa que compra licencias al por mayor de CIPE España. ¿Sí? Por eso muchas veces a mí los de CIPE Laptop me preguntan, ¿qué te dijeron? ¿Hay alguna mejora que sea buena? O sea, a veces yo me entero antes que ellos, ¿no? Y me río porque si ellos compran en millones las licencias, deberían estar más al tanto que yo siendo un simple usuario. ¿Ven? ¿Sí? Siempre colaboramos con los de CIPE Laptop. Ahorita seguimos colaborando, pero normalmente mis tratos son con España. ¿Sí? Con España. Vamos a ver acá. Ya una vez quisieron contratarme y no les gustó el precio que les pasé. Porque no pareciera, trabaja en CIPE, no, es cansador, ¿no? Cansador. En CIPE España también, el encargado del desarrollo de hidrosanitaria, se le ha desajustado varios tornillos, ¿no? De tanto estar trabajando. Amenazaba de muerte a su mouse cuando le fallaba, ¿no? Hasta él me decía, cuando, no sé ni qué hora es acá, o sea, ya perdió hasta la noción del tiempo cuando llegó a Bolivia, ¿sabes? No es, se pagarán, se dirá que se gana bien, pero no es vida. Conozco de otras empresas de software también, o sea, no tienen es como la vida de un piloto, no tienen familia, no tienen nada porque van por todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Como vacío se siente ese tema. No es, pareciera bonito viajar, ¿no? Pero yo viajé una vez 78 horas de aquí hasta el otro lado del mundo y ya no quería saber, ¿no? La vuelta fue más triste todavía porque ya sabía cuánto tiempo tardaba. ¿Sí? En esos tiempos sí no había vuelos directos, así que fui rebotando de aeropuerto en aeropuerto. Entonces, miren esta parte. Este número, volviendo a nuestro caso, este número 1.18 es el factor de estabilidad. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, como es cuadradito, esto es lo bueno, por eso es sencillo, yo me voy a limitar aquí, de decir 1.188 con 3 decimales. ¿Ven? Ahí está. Ahora, este le voy a decir con viento mal configurado. Ahí está. Con viento mal configurado. Ese es el problema. Está mal configurado. Pero ya ahorita vamos a corregir, ¿sí? Ahorita corregimos. Pero ¿qué sucede? Ahí me dice, ¿fuiste a Corea del Sur? Sí, tuve una emergencia médica y tuve que ir de aquí hasta allá. ¿Sí? Triste ese asunto. ¿Eh? El viaje, ¿no? El viaje. Por suerte se solucionó el dilema que tenía allá. Entonces acá, con viento mal puesto, ¿no? Mal puesto. Ahí está. Pero, ¿para qué hemos hecho esto? ¿Por qué lo pusimos mal puesto? Para poder ver cómo se descontrola y se salta todo, ¿no? Todas las vigas salían una montonera de fierro, las columnas se deshacían y la zapata salía gigante. ¿Cuál fue el objetivo? Ver que si está descontrolado, los cimientos se hacen carísimos, las columnas fallan y las vigas ni que se diga. Y después le mostré dos fotos de edificios, dos vigas en fotos de un edificio real de 60 millones de dólares. Así de irresponsable es el cálculo. ¿Sí? Entonces, este caso era para que ustedes puedan notar cuando se va al diablo todo, todo sale mal y sale caro. ¿Sí? Sale caro. Entonces, cuando ustedes vean vigas así, aquí está mal. Veamos a ver cuántos son sus desplazamientos en el edificio o si se puso viento o no se puso viento. ¿Sí? Uno ya tiene más luces con solo haber visto este pequeño ejemplo.
Ahora, ¿cuál fue el problema que nosotros cometimos acá? ¿Sí? Lo que nosotros el error que hemos puesto es que al colocar 6 metros 80 por cada lado, el programa supone que el viento golpea en toda la altura. Y en este caso, el tanque es calavérico, es decir, va a ser hueco. Solo tiene que golpear en la cabeza. Entonces, si golpea solo en la cabeza, yo tengo que decirle los espacios estos que están muertos, ¿no? Que no afecta el viento. ¿Cómo hago eso? Entonces voy a venir aquí a obra, datos. Mire, voy a hacer una copia. Vamos a aprender este, ¿ven? Entonces, lo de acá, datos generales, con viento, con cargas de viento mal configurado. Mal configurado. Ahí está. Vamos a aceptar. Y ahora sí voy a hacer una copia. Aquí le daré una copia y le llamaremos 300. 300. Debe guardar. Acá. Obra, datos generales. Y aquí, con cargas de viento correctas. Ahí está. Le damos corregir las cargas de viento. Observen bien, aquí tiene un portiquito con las carguitas de viento. Aquí está, ¿ven? Ahí. Si le digo aquí, el software ya calculó todas las cargas de viento. Ahora, me olvidé mostrarles cómo hace el programa con las cargas de viento. Miren esta parte. Una vez puesto las cargas de viento, puedo ir a la impresora, ¿sí? Como escogimos la norma boliviana, iré al informe de justificación de carga de viento. Aquí está ¿sí? Está resaltado en azul. Le damos a aceptar. Y aquí el software nos da paso a paso, artículo por artículo, cómo ha calculado las cargas de viento para cada piso y para cada ángulo de ataque en el que se ha hecho el diseño. Miren, ahí está. Y si ustedes no saben la norma, aquí tienen un ejercicio real, ¿sí? Y pueden ir con la norma, artículo por artículo, y empezar a ver qué es lo que ha hecho el software. Aquí está la fórmula y aquí está uno por uno, ¿ven? La norma, la 5.3, el 542, categoría 3 de la tabla, ¿ven? Aquí está uso 5.4, 5.3.4, 5.5.4, 5.6, el 5.5.4, ¿ven? Aquí está explicado. Si ustedes dicen, no, yo no estudié, aquí está sencillo para aprender. ¿Ven? Ese es un ejemplo real y está todo linkeado con artículos de la norma paso a paso. No hay como decir, no le entendí. ¿Ven? Y tampoco hay ahí como decirle, ajá, no sé qué hace CIPRE. Aquí está la justificación paso a paso de la norma boliviana. Está interesante, ¿cierto? Entonces, eso hace cuando nosotros habilitamos la norma boliviana. Obra, datos generales. Ya, aquí vamos a ver. Le damos la norma. Ahí aparece nuestra hojita. Vean que está puesta la norma boliviana y nuestro error fue en este punto. Aquí. Ahí está. Ahora, lo que nosotros tenemos en la situación real del tanque es que solamente la cabeza golpea. Ahora, supongamos que ustedes tienen un edificio que este es el basamento y por aquí empieza la torre. Y de la torre por aquí aparece otra reducción. ¿Sí? Y nosotros tenemos 4 pisos. Estamos diciendo que esa viene a ser la dimensión de un sentido, ¿cierto? En el otro sentido puede variar. Ahora, observen que por cada piso que va aquí, los 1, 2, 3, 4 pisos tiene una dimensión, 1, 2, 3 tiene otra dimensión y 1, 2, 3, los últimos tienen otra dimensión. ¿Cómo yo ajusto eso para que el programa sepa los anchos de bandas del edificio? Aquí es supuesto que 680 para todo. Es decir, que considera que el viento golpea en toda su altura. ¿Sí?
Sencillo. Nosotros vamos a esta opción que dice el botoncito por planta. ¿Sí? Acá, este de aquí. Cliqueamos, nos aparece esto. Y lo que vamos a hacer acá es colocar 0,00000. Ahí está. Eso va a ser, le va a decir al programa que ahí no hay viento. Solamente existe en la cabeza. Recuerden que el CIPE considera las alturas hacia abajo. Si este es el grupo 7, ¿sí? Este es el G7, este de acá vendría a ser el H7. ¿Sí? Así. Entonces solamente estoy colocando la primera altura, 6 metros 80, 6 metros 80. ¿Ven? En la primera altura para que pueda tener, ¿sí? Ese ancho, donde golpea el viento. Es decir, solo en la cabeza. Le doy a aceptar. Solamente tenía que modificar eso. Le doy a aceptar. Miren, tarda un poquito porque el programa ya está calculando las cargas. Ya calculó las cargas y ahora puedo ver que dice 0,00000 y solamente tiene las cargas en la cabeza del tanque. ¿Vieron? Sencillo. Ahora ya corregido esto, el ancho de las columnas y vigas no influye. Eso se puede despreciar, pero donde no se puede despreciar son en estructuras metálicas. ¿Sí? Las estructuras metálicas, normalmente los accidentes que se van a ver son en los guisados porque desprecian el efecto del viento sobre la perfilería. Entonces, en estructuras metálicas que son muy livianas, sí se considera, ¿sí?, su efecto como golpea sobre la perfilería. En este caso, no. Si ustedes le ponen, por ejemplo, si alguien me puede decir aquí, esto es 30 más 30, son 60 de ancho de banda para que golpee, lo que el programa va a hacer y de acuerdo a la norma, nos va a decir aquí, por ejemplo, pueden decirle 0,60, 0,60. Con respecto a la altura, le van a decir que la estructura es muy esbelta y no va a cumplir y no va a dejar porque está fuera de las normas en tema de esbeltez para viento. Entonces, por eso es mejor colocarle 0. En metálica sí se considera, ¿sí?, ese efecto sobre la perfilería. Le damos a aceptar, aceptar, y ahora, para que nosotros veamos el proceso de cálculo y el cambio que va a haber, estas eran nuestras columnas, fíjense, están en rojo y están una desgracia, las zapatas están un monumento al cimiento, y recordemos que las zapatas sin viento eran 2 metros 80, ¿no? 65 de alto, 25 de borde, ¿sí? Distancia a altura menor, y era 280 por 280. Ahora, le voy a dar calcular, le damos calcular incluso la cimentación. Recuerden, este es el tercer modelo con viento bien configurado. El otro era con cualquier cosa menos, con viento en toda la superficie y por toda la altura, que estaba mal. Ahora, ya está puesto y acá hasta que calcule, vamos a revisar, recuerden, el desplazamiento es 82 milímetros, ¿sí? La distorsión es H sobre 192 y el factor de estabilidad global, ¿sí?, 1.18. Esto está mal configurado. Ahora vamos a hacer uno que esté bien configurado. Ahí está, bien configurado. Con viento bien configurado vamos a ver la diferencia. Recuerden que estamos manteniendo, ¿sí?, estamos manteniendo las medidas y el hormigón, ¿ven? Y el hormigón. Ya terminó de calcular de seguro, ahí está, 26 segundos, pasamos acá. Y la sorpresa que nos llevamos es que con el viento bien puesto, las cimentaciones salen 280 por 280. Es decir, que el viento en la cabeza no le está haciendo ni cosquilla a mi tanque, a mi zapata, ¿sí? Vamos a agarrar y ver en 3D. Las zapatas ahora sí son cristianas, no son un bloque gigante. Recuerden que el bloque gigante era a causa que se volcaba el tanque, por lo tanto el CIPE aumentaba la dimensión de las zapatas para incrementar peso propio y así reducir excentricidad para que la resultante en la columna vuelva al núcleo central y así pueda garantizar la estabilidad del cimiento o, como dicen, no haya despegue en la zapata, ¿sí? O tensiones negativas, como le dicen, ¿no? Es decir, tracciones o levantamiento. Se entiende mejor por levantamiento porque se está por volcar. Entonces ahora sí, ya están bien. Podemos entrar a verlas aquí en resultados. Vamos a cimentación, elemento de cimentación. Entro a ver cualquier zapata porque esto es simétrico.
Y estamos viendo, belleza, fierro de 16K 24 con las mismas dimensiones como si hubiera sido calculado sin viento. Belleza, funciona. Vámonos a ver las columnas. Tiqueamos las columnas. Las columnas nos salían 1, 1, 1, 1 y 1.4, ¿se acuerdan? Sale casi la misma cuantía, casi la misma cuantía. Las columnas están bien. Ahora, si nos vamos a ver las vigas, ¿se acuerdan que salía una desgracia las vigas? ¿Sí? Y sin viento salía, ¿cuánto? Salían 2 de 8 sin viento. ¿Sí? Sin viento salía 2 de 8, 2 de 8. Ahora aquí sí pueden fijarse que con el viento puesto, sí hay un efecto que genera esfuerzos en las vigas y este va a tener que colocar un refuerzo adicional. Ya no es suficiente con 2 de 8, sino que colocó una barra de 1 de 10. Si recordamos, en el primer piso daba un valor, en el segundo piso era más crítico. Empezamos a ver el segundo piso, ¿sí? Revisamos, y ahí sí vemos el efecto de las cargas del viento solo en la cabeza, que golpea el viento, ¿sí? Veremos que abajo ya no es suficiente 2 de 10, 2 de 8, ahora es 2 de 10. Y arriba no es suficiente el 2 de 10 más 1 de 10, sino ahora es 2 de 8 con 1 de 10. ¿Ven? Entonces, sí está haciendo efecto el viento. No es que no vale la pena calcularlo, ¿no? ¿Sí? Alguien me va a decir, pues si sale el mismo tamaño de la zapata y si sale la misma cuantías en las columnas, ¿de qué sirve poner viento? No, tiene su efecto. Cada estructura es sensible más que otra. En este caso, las columnas están bien, las zapatas están bien, pero las vigas vemos que ahí ha habido un cambio. En este caso, en el tercer piso, fíjense, sigue colocando la misma configuración. En el cuarto piso se supone que ahí ya tiene que bajar un poquito, ¿sí? Más o menos bajó un pelingo, pero sigue haciendo la misma configuración. Vamos a ir al cuarto piso, al quinto encadenado diría, y el quinto encadenado mantuvo todo, ¿no? ¿Ven? Porque este es un solo tramo. Ahora, ya estamos viendo que sí las vigas cambian, pero funciona todavía. No tiene 6 capas ni fierros de 20 como hace rato. Mejoró. Sí, mejoró. Belleza, ya sé que está funcionando bien, pero tengo que hacer mis controles respectivos. Calcularé, necesito sacar la distorsión, el desplazamiento, que es parte de la distorsión, ¿sí? Estos dos son hermanos, y el factor de estabilidad global es el valor que yo debo controlar a un máximo de 1.10. Vamos acá a resultados, envolventes, máxima distorsión, no importa cuál columna yo escoja, tiqueo la 2, por ejemplo, me voy hasta el fondo, no me interesa los 2, y aquí voy a buscar este informe, en la última parte. ¿Sí? Aquí estamos viendo cuánto es la distorsión máxima de toda la estructura, de todos los pilares en este caso. Ahora se puede sacar hasta de los muros. Ustedes ponen un muro de planta baja hasta el cielo, sí les va a sacar sus distorsiones. Entonces vemos que está dando H sobre 1296. Como es simétrico esta cosa, es para ambos lados 1296. Entonces voy a agarrar acá y decirle, esto es H sobre 1296. ¿Era 6? 6, ¿ven? Ahí está. ¿Cuánto es el mínimo que tiene que darnos? H sobre 750. Entonces estamos asegurados. ¿Sí? Este de acá dijimos que era 20 milímetros. ¿Sí? 20 milímetros. Ese era el máximo. Para nuestro análisis, ¿no? Pero este ya está cumpliendo. Ahora voy a ir en el CIPE. Salgo. Iré a envolventes, desplazamientos, tiqueo el pilar 1 porque ese me dice que es el que tiene máximo, y acá XY tengo que buscar que son los desplazamientos horizontales, ahí tengo el primero, aquí tengo el segundo, en X y en y la cabeza me dice que se mueve 12.20 milímetros, y como es simétrico, en ambos casos se da el mismo valor, 12.20. Entonces, vengo acá y le digo 12.20. Miren, belleza, ya está cumpliendo, ¿sí? La distorsión o desplazamiento, ¿sí? En sus dos casos. Lo que me falta comprobar acá es el tercer punto, factor de estabilidad global. Entonces voy a buscar acá, en el CIPE, cerrar, me voy a la impresora y en la impresora revisaré justificación de
estabilidad global, análisis, ¿sí? Tiqueo. Veo que están todos los valores. Y aquí tenemos nuestro informe. Y sorpresa que tenemos, ¿no? Ustedes pensaron que iba a bajar más, a ver, de seguro ustedes dijeron, ¿no? Ahora que le puso el viento va a mejorar, ¿sí? Todos doy mi cabeza que la mayoría dijo, ese valor va a ser ya casi casi. No es casi casi, falta, ¿no? Falta. Entonces, ¿cuánto nos está dando? 1.165, ¿sí? 1.165. Lo voy a anotar aquí en mi copia, 1.165. ¿Cuánto tenía con el viento descontrolado mal puesto? 1.188. ¿Cuánto tiene con el viento puesto? Miren, sustancialmente el desplazamiento es menor, la distorsión por lejos, ¿sí? Y acá nosotros, en este punto, que es el factor de estabilidad global, llevamos la sorpresa que apenas ha bajado, ¿sí? Que apenas ha bajado. No es bueno comparar con el que está mal puesto, pero fíjense, o sea, con un viento configurado correctamente, tampoco es la gran cosa, ¿no? Ha bajado un poquito, ¿sí? Bajó un poquito. Listo, entonces. Ahora la pelea es empezar a ver qué hacemos para controlar, ¿sí? Para controlar. Entonces, en este caso, viento bien puesto, pero ahora voy a cambiar la resistencia del hormigón. Aquí, ¿sí? De H21 lo voy a cambiar a H25. Nosotros debemos recordar que cuando tenemos la matriz de rigidez, así lo vamos a poner, aquí hay algo entre E por I. Nuestro primer cambio que vamos a hacer es atacar, ¿sí?, al módulo de elasticidad. Entonces, el primer tanteo que haremos, esto es fijo, ¿no? Esto está en función de los elementos que nosotros colocamos. La inercia está en función de la sección que pongamos. Y el módulo de elasticidad está en función de la resistencia del material. En este caso, fíjense, tanto E por I está dividiendo, quiere decir que si a mayor valor de E, más pequeño van a dar los desplazamientos. A mayor inercia, más pequeño también van a ser los desplazamientos. Y estamos viendo que los desplazamientos son el juego que hace para poder determinar el factor de estabilidad. En mi primer intento voy a empezar a trabajar con este, que es E, el módulo de elasticidad. Si aumento la resistencia del hormigón, se supone que el módulo de elasticidad va a ser mayor, por lo tanto, mis desplazamientos tienen que hacerse más chicos y eso tiene que afectar al final al factor de estabilidad global, ¿sí? Y estoy saltando de un hormigón H21 a un hormigón H25, es decir, 255 kilos por centímetro cuadrado, en valores precisos, ¿no? 210, el hormigón H21 es 214 kilos por centímetro cuadrado, de megapascales a kilo. Y el H25 es 255 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces vamos a hacer ese primer intento partiendo de esta premisa de que el módulo de elasticidad a mayor resistencia de hormigón, mayor el módulo, por lo tanto menor desplazamiento, ¿sí? Vamos aquí, haré otra copia. Eso es lo que a mí me faltaba hacer varias copias. Vamos a hacer una copia, va a ser el 400, copia, y acá le diremos 400. Hacemos 400, consultas hasta acá, ¿se está entendiendo? ¿Sí? Tienen que preguntar. La mayoría me manda mensajes en privado, belleza. Yo no voy a leer sus nombres, simplemente voy a responder las preguntas. Ya está el 400 y acá pondré como referencia en obra, datos generales, ¿sí? Introducción, viento correcto. El viento corregido, ¿puede repetir? Belleza, venga a repetir. Aquí será aumentando, aquí, coma, aumentando resistencia del hormigón, ¿sí? Lo que hice fue que aquí, por ejemplo, para poner correctamente el viento, en este caso que es el tanque, como el tanque es calavérico, ¿sí? Como el tanque es calavérico, le estoy diciendo que en todos estos pisos, ¿sí?, va a ser hueco. ¿Y cómo le digo que es hueco? 0, 0, 0, 0, 0 le pongo.
¿Sí? Aquí, miren. Aquí es, ¿no? Aquí. Aquí le he puesto 0,000 diciendo que eso es hueco y que el viento no va a golpear ahí, despreciando lo que golpean las columnas y las vigas porque es pequeño. ¿Sí? Y esta sería solamente la dimensión de la cabeza del tanque, 680 y 680. Así lo corregí. Ahora, una vez corregido, que solamente golpea el viento en la cuba o en la cabeza del tanque, ¿sí? El programa automáticamente lo que hizo fue calcular solamente la carga donde corresponde. ¿Ven? Así yo lo corregí. El otro, que aquí salía todos los valores, eso suponía que todo el tanque está cubierto por paredes de ladrillo. Entonces, si van a hacer una torre de control, ajá, ahí sí tendría que considerar. En las torres de control, por ejemplo, hay una carga que se coloca por la turbulencia que generan los aviones cuando pasan cerca de ella. ¿Sí? Existe la normativa americana que nos permite calcular las cargas que se generan por, ¿sí?, las turbinas de los aviones sobre las torres de control. Como son elementos muy esbeltos, sí son delicados sus cálculos. Hasta ese tipo de efectos nosotros tenemos que considerar. Como la torre de control es un elemento que está totalmente cerrado, ¿sí?, nosotros tenemos que hacer todas esas consideraciones. Ahí me pregunta, ¿y las torres de telecomunicaciones son estructuras metálicas? A ellas se les aplica el viento sí o sí en su perfilería. ¿Existen software en CIPE se puede colocar cargas de viento? Sí, se puede colocar las cargas de viento que golpean los perfiles, y como todo software, marcan las áreas y él automáticamente el software va a hacer es que va a calcular sus áreas y va a poner cuánto de viento pone en todo el perímetro, en todo el largo del pilar, diría del perfil. Software que son especializados para eso, el RISA Tower y el MC Tower, que serían solo para hacer antenas, ¿sí? Antenas de telecomunicaciones y antenas de tendido eléctrico. ¿Será que después podríamos repetir cómo sacó los 20 milímetros de desplazamiento máximo? Ajá, los 20 milímetros de desplazamiento, sí, lo vamos a hacer ahorita. Ahorita lo explicamos de nuevo. ¿Sí? Los carteles de publicidad de ingeniero, esos se calculan con viento de frente, ¿sí? En ambos sentidos, ¿sí? Eso se puede hacer en el CIPE 3D, inclusive hay hartos videos ahí, hasta un curso del CIPE Laptop de el cartel publicitario es gratuito, ahí para que entren a verlo. Hay una estación de servicio donde ponen el letrero también y ahí se calcula todas las características de la perfilería. Eso es en CIPE 3D, ¿sí? ¿Se puede hacer en CIPE CAD? También se puede modelar eso, sin ningún problema. Aquí alguien hizo la pregunta que yo estaba esperando. Ingeniero, disculpe, ¿a qué nos referimos como factor de estabilidad global? ¿Sí? El factor de estabilidad global, ¿sí? En este caso, este 1.18, ¿sí? Corresponde a la combinación entre el esfuerzo de primer orden más el esfuerzo de segundo orden, es decir, el total, ¿sí? Pero aquí nosotros podemos decir que 1 viene a ser el esfuerzo de primer orden y 0,18 sería con respecto al 1 en porcentaje, ¿sí? Que es el incremento que se da por efectos de segundo orden. Aquí estamos viendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Vamos a buscar curso. Referencias. Análisis. Este es análisis de casetones, ¿no? Cerramos todo esto. Análisis secundario. Por acá. Aquí está. Fíjense que el gamma Z, en realidad, este 1.10, el momento de segundo orden, ¿sí? Miren, gamma Z por primer orden. Es decir, que este 0.10 técnicamente sería el incremento, ¿sí? El incremento que se da con respecto al primero. Ahora, lo que vamos a hacer después al final, yo les voy a explicar para qué sirve este al final. Uno, ya sabemos que es para controlar, saber que la estructura está controlada y al final garantizar que la estructura se comporta como una estructura intranslacional, ¿no? Donde el factor de pandeo máximo para el diseño de las columnas, ¿sí? Vale 1. Ahora, yo después al final les voy a mostrar dónde aplica ese valor de gamma Z, ¿sí? Al final. Ahora,
la persona que me preguntó de dónde yo saqué los 20 milímetros fue de este punto. H sobre 750. ¿Sí? H en el programa me dijo que H era igual a 14.80. Entonces lo que yo hice fue delta igual, me saco un ojo, ahí está, paréntesis, 1480 por 100 entre 750. Y eso me dio aproximadamente los 20 milímetros. A ver si puedo, voy a tratar de hacerlo en MathCAD, ¿sí? Conocen el MathCAD, ¿cierto? Programa de matemáticas para hacer memorias de cálculo. Espectacular. ¿Ven? Delta S, de ahí viene los 20 milímetros a la persona que me preguntó, de ahí sale. No sale 20, ¿no? Podemos hacer con la calculadora, sino que ya lo redondeé para no estar confundiéndonos, ¿sí? Sale eso. 14.80 por 100 para que sea centímetros, porque esos son metros. Entre 750 lo divido, y eso es centímetros. Para que sea milímetros lo multiplico por 10, y eso es 19,73. Aproximadamente 20 milímetros. ¿Vieron? Ahí sale. Ahí está, 19,73. Belleza. Ahí ya está despejada la duda. Entonces venimos acá, y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aumentando la resistencia al hormigón de H21 a H25. ¿Ven? Vamos a cambiar la resistencia del hormigón para todos los elementos para que ahora sea un H25. Aquí está. Es sencillo. El H25 necesita 15 milímetros de agregado. Es más chiquito el agregado ahí que solicitamos. ¿Por qué? Porque ya tendemos a usar ripio chancado. O sea, es ripio chancado, certificado. Le damos a aceptar, le damos guardar y ahora calculo incluso la cimentación. Recuerden, estamos manteniendo las dimensiones de las columnas, los pilares, solo estoy cambiando la resistencia. La resistencia va a incrementar el módulo de elasticidad, por lo tanto, en el cálculo matricial el desplazamiento va a ser menor y de ahí determinaremos, ¿sí?, cuánto es su factor de estabilidad, por lo tanto, debería reducir, ¿no? Teóricamente, debe reducir. Puedo agarrar y ver qué características han mejorado en este caso. Las zapatas siguen siendo lo mismo. Normalmente las armaduras de las zapatas son armaduras mínimas, así que dudo que haya cambiado, pero por si las moscas, vamos a pasar acá a resultados, ¿sí? Cimentaciones, editar. Aquí está. Salida de fierro de 16K a 24, ¿sí? Fierro de 16K a 24. Después cuando expliquemos de las zapatas en el segundo ejercicio, veremos que la zapata como hormigón armado está sobredimensionado. ¿Y por qué lo sobredimensionamos? Es para aprovechar las tensiones del suelo al hacer una zapata rígida. ¿Sí? Belleza. Está acá. Ahora nos vamos. Ingeniero, ¿por qué en CIPE solo sale 4 núcleos en mi versión 2007 de la de México? Porque no tengo licencia. No, la versión 2017, versión México, tiene habilitado todos los multinúcleos. Eso está en función de la capacidad de su computadora. ¿Sí? Yo tengo una portátil con 12 núcleos. ¿Sí? Yo lo puedo instalar a el 2017.m y va a salir 12 núcleos calculando al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, si ustedes se compran una versión profesional, tienen que comprar o solicitar el módulo de multinúcleos o múltiples procesadores. Y hay un español que tiene 36 núcleos, sacó la foto de cómo lo absorbe el software para su cálculo, ¿no? Yo estoy planeando armarme una máquina con 48 núcleos, que son los AMD, ¿sí? Con 48 núcleos para ver el tiempo de cálculo. Como había un trabajo grandecito, estaba tendiendo a invertir. Son como $4,800 a $6,000, solamente el CPU. Pero eso, recuerden, la inversión está dado si el proyecto sale, ¿no? Porque después al reverendo Cuete va a hacer invertir $6,000. Cuidado que estén como un amigo que se compró un software
de 6.000 euros y ni siquiera 5 pesos ha hecho. Yo le dije que debería cobrar cuando muestra a sus amigos, así por lo menos recupera algo. Ni lo usa, ¿sí? Ni lo usa. Entonces, con su portátil que tengan ustedes, más que suficiente para empezar a calcular, ¿sí? Más que suficiente. Que su edificio tarde 5 minutos en calcular, no hay problema, ¿no? ¿Sí? No hay problema. Ahí me dicen, 48 núcleos. Sí, mi sueño es tener una de 48 núcleos, ¿no? Ya mis máquinas están viejitas también, las tengo que reemplazar. Son i7, ya tenemos que ponerle probar por lo menos con AMD, ¿no? Bueno, vamos a ver las columnas. Las columnas eran 1.4. Ahora, como he mejorado la resistencia del hormigón, observamos que todas las cuantías son armadura mínima en todos los pisos. Mejoró el acero de mis columnas. ¿Sí? Se redujo gracias al aumento de resistencia del hormigón. Si nos vamos a las vigas, se supone que también debe ser menor. Aquí sigue manteniéndose la cantidad de acero. Arriba vamos a ver. Aquí en el segundo piso. Miren, aquí la resistencia del hormigón no le hizo mucha mella. Sigue saliendo casi lo mismo, por no decir lo mismo. Ahora, lo que nos interesa a nosotros no es tanto solamente el efecto que se gana al aumentar la resistencia del hormigón en el cálculo de las armaduras, ¿sí? Lo que nosotros nos interesa es poder ver la influencia que se tiene aquí, ¿no? Aumentando la resistencia del hormigón con la distorsión, el desplazamiento y el factor de estabilidad. La diferencia entre distorsión y desplazamiento simplemente es la forma de expresarlo. El uno está en función de la altura y el otro directamente ya está, ¿sí? La altura entre 750, ¿ven? Entonces simplemente el uno es un valor numérico y el otro sería una pendiente, ¿sí? Esto es pendientes, le llaman así, si no me equivoco. Tiene un nombrecito específico, ¿sí? Esta es una relación, ¿sí? Y esto es directamente el valor de esa relación. Es lo mismo. Vamos a ver acá. Envolventes, máxima distorsión, tiqueamos cualquier pilar, nos vamos hasta el fondo y aquí en el fondo vamos a poder ver que evidentemente no hemos cambiado ninguna medida, solamente la resistencia al hormigón, y acá porque sabemos que la matriz de rigidez está en función de entre E por I, dividido entre E por I, al aumentar la resistencia del hormigón mejora el modo elasticidad y este tiene que reducir los desplazamientos. Recuerden que el análisis matricial de estructura no calcula esfuerzos, ¿no? El que me diga, yo hago mi cálculo matricial para obtener los esfuerzos, está mal, ¿sí? El resolver la matriz de rigidez es para calcular desplazamientos en los nudos, ¿sí? Y en función de eso recién se obtienen los esfuerzos, ¿sí? Que eso ya es un proceso, es un subproceso, ¿sí? La clave acá es calcular los desplazamientos. Entonces, se supone que al tener mayor módulo de elasticidad, el desplazamiento va a ser menor y aquí estamos dando, el programa nos está dando la razón. Es 1437, ¿sí? Vamos a anotarlo. Es H sobre 1437. Es mayor que 1296 porque estamos trabajando con un H25. Si nosotros no vamos a ver ya su valor numérico, que sería el desplazamiento, ¿sí? Se supone que también debe ser menor. Envolvente, desplazamiento. Estamos sacando el pilar 1 y acá vemos 11 milímetros, 11 milímetros. Entonces vamos acá a anotar 11.00. Le ponemos los decimales, ahí está. Ahora, el que está difícil de cumplir es el factor de estabilidad que debe ser 1.10. Ahorita con H21 que calculamos en nuestro tercer intento era 1.165. Ahora mejorando la resistencia al hormigón, vamos a ver cómo es el comportamiento. Para eso a la impresora, en la impresora buscaremos análisis de estabilidad, nos vamos hasta el fondo y aquí estamos viendo cuál es su efecto. ¿Ven? Al ser menor el desplazamiento, ¿sí? Mejora su factor de estabilidad, mejora su comportamiento de toda la estructura. A 1.149. ¿Sí? Vamos a anotar eso. 1.149. Ahí está. ¿Cuánto es de ganancia? 1.37% ha mejorado. Aumentar la resistencia
del hormigón entre un H21 a un H25. Bueno, sirve, ¿no? Sirve. Si nosotros estamos hablando en el caso del tanque, el tanque se hace en el campo, en el medio de la nada, a pueblitos. Entonces, tratar de llegar a un H21 ya es un reto, ¿sí? Que en el plano, en el proyecto diga, tiene que hacerle H25, eso es imposible. ¿Sí? En la vida real, llegar a un H25 en un tanque es imposible. ¿Sí? No hay los medios para poder llegar en el campo a ese valor. Si a duras penas llegan a H21, y eso, 180 kilos, llegan a un H18, ¿sí? 180, 195, así rompen su probeta. Y después están ahí camuflándolas, comprando probetas de obras acá de Santa Cruz, los que construyen los tanques. ¿Eso se debe a qué? De que el FPS licita los tanques, se presentan 50 empresas por un sistemita con un tanque elevado y se le adjudican al que menor precio tiene, porque la ley ahora, el decreto nuevo lo permite, ¿sí? Permite que se puedan bajar más todavía. Antes estaba mejor, ¿no? Antes estaba mejor en el tema del que se daba que más cercano se daba entre el precio referencial más un porcentaje del precio referencial más el promediado de las propuestas, y el que estaba más cercano a eso, pues, se adjudicaba. Una solución podría ser aumentar, ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces aquí, para ser sincero, aumentar la resistencia en un tanque no es conveniente. Pero si estamos hablando de un edificio, sí, ¿cierto? En un edificio ya de 4 plantas, que estemos hablando de unos 1.500 metros cuadrados, 1.300 metros cuadrados, ya no vale la pena trabajar con 210. Podríamos trabajar con un H22.5, es decir, con un hormigón 230. ¿Por qué trabajamos con un hormigón 230? Porque la diferencia entre un H21 y un H22.5, aquí le dicen H23, que eso está mal, ¿sí? La diferencia son 20 pesos el cubo, si no me equivoco. A un H25 creo que son 40 pesos el cubo, entre un 21 y un 25. Entonces, muchas veces, si hacemos el cálculo, mejoramos el comportamiento, reducimos armadura, inclusive podríamos reducir un poquito las columnas, ¿sí? Porque recuerden, en los edificios no es difícil llegar a 1.10, ¿sí? Por lo tanto, trabajar con un H25 es viable. Yo a partir de 1.300 metros cuadrados, ya de entrada es H25, ¿sí? H25 es de entrada. Ahora, pero para este tanque, esta en el campo no es muy conveniente. Entonces vamos a volver a colocar otra vuelta, ¿sí? El H21. Pero esta vez lo que voy a hacer, ¿sí? Esta vez lo que voy a hacer, aquí vamos a ver. Aquí va a ser cambiar quién le hace frente al viento. Las columnas, ¿cierto? Porque son los elementos verticales. Por eso cuando hacemos un edificio dice hay que poner muros cortantes para hacerle frente al viento. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar una solución que pasa por esto. Aumentando la sección de las columnas. Mantenemos la sección de las vigas. Pero vamos a cambiar de nuevo a un H21. ¿Sí? A un H21. Cerramos. Guardamos. Y vamos a hacer una copia. ¿De quién vamos a hacer una copia? Del 300. Vamos a darle una copia y ese va a ser 500. 500. Hago mi copia en 500. Aquí en mi Excel, para que se note cuál es la diferencia que estoy haciendo, lo estoy poniendo en rojo. ¿Ven? El cambio que estoy haciendo. En este caso, en el 4, he cambiado a un H25. Y en el 5, que es el 500, ¿sí? Estoy colocando un incremento en las columnas. Ahora, recordemos de nuevo que al tener la matriz de rigidez, yo puse alfa a estos valores aquí, ¿no? Este de aquí viene a ser E. Me saco un ojo con mi pulso. Esto es la inercia. Así está mi matriz. Ahora, E ya trabajé. Lo estoy volviendo a H21 de nuevo. Y vendría a ser la inercia. Y la inercia está en función de la sección, ¿sí? De los elementos. En este caso,
voy a cambiar las columnas y le voy a incrementar 5 centímetros. ¿Sí? 5 centímetros voy a incrementar para mejorar mis inercias. Bueno, ya está copiado el 500. Vamos al 500. Y esta vez lo que voy a hacer acá es, ya está con H21, fíjense aquí en datos, ¿sí? H21 tiene todo. Ahora, pasamos acá a entrada de pilares. En entrada de pilares lo que voy a hacer es cambiar este de acá a 35. 35. 5 centímetros a cada uno. Ya, ahí está. Como soy flojo, existe una opción que me permite copiar las características del pilar que cambiar. Entonces tengo acá una opción que me dice copiar, ¿no? Esta es la opción. Desplazamientos, copiar. Tiqueo este de acá, le digo inicio y final y sus dimensiones y simplemente encuadro los últimos 3 pilares que tengo, ya está todo. ¿Sí? Ahora son de 35. Pasamos acá a ver. Ahora son de 35 por 35. Recuerden que la dimensión del tanque es 680 por 680, entonces los pilares han crecido para adentro. ¿Por qué crecieron para adentro? Porque nosotros tenemos el punto fijo en esta esquina, ¿ven? Ahí está negrito, ¿ven? A un ladito voy a colocar, ahí está el punto fijo, por tanto, ¿sí? La restricción de crecimiento a la esquina va a crecer así y va a crecer así. ¿Ven? El resultante es que creció para allá, para adentro. Listo. Ahora sí, le doy a calcular sin con la cimentación. Pero las zapatas ya ni me interesan. El armado de las columnas va a salir armadura mínima. Las vigas ya no me interesa. Lo que me interesa acá es ver cómo va a cambiar el desplazamiento y cómo va a disminuir mi factor de estabilidad. Más tardamos en hacer los cambios que en el cálculo. Pasamos a resultados. Lo que quiero ver es envolventes, distorsión. Me voy hasta el fondo. Y acá la distorsión me está dando 1664. 1664. Aquí entonces voy a colocar H sobre 1664. Ya aquí podemos ver, miren, H21 con columnas de 30 por 30 daba 1296. Ahora, manteniendo las columnas, pero aumentando la resistencia, ganamos a 1437. Pero volviendo a un H21 y aumentando solo 5 centímetros a cada lado de la columna, estoy ganando más, 1664. ¿Sí? 1664. Entonces, ¿ahora cuánto va a ser su desplazamiento? Seguro va a ser menos de 11, ¿no? Entonces venimos acá, envolventes, desplazamientos, tiqueamos y sale 9.54. Entonces buscamos acá 9.54. Obviamente que es menor. Y ahora se supone que este es el factor de estabilidad global. Vamos a ver cómo se comporta. A la impresora, análisis de estabilidad, nos vamos hasta el fondo y aquí tengo mi valor. 1.131. 1.131. Entonces le digo 1.131. Ahí está. Listo. A ver qué podemos concluir acá. Que aumentar la sección de las columnas da mayor ganancia que aumentar la resistencia al hormigón. ¿Sí? Porque yo estoy sacando un 2.94%, 92% estoy mejorando con respecto al modelo del 3, ¿sí? Bien configurado. Ahora, aumentar la resistencia al hormigón no es realista si va a ser en el campo. Aumentar la sección de la columna, ¿sí? Sí puede ser. Si alguien me dice, ingeniero, sigamos aumentándole la sección a las columnas para que cumpla, sí, debería ser, ¿no? Pero hay un detalle. El FPS licita a los tanques a precio de gallina muerta, ¿sí? Los licita así por defecto porque la alcaldía mandó un proyecto basura, lo rechaza
como 6 meses, la alcaldía presiona con sus padrinos allá en La Paz, ¿sí? El ministro anda con miedo de que, y los encargados del FPS, que por su bajo rendimiento presupuestario, ¿sí? Se lo vuele de su cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se ve presionado y licita, así mal como está, lo licita, pero pone una condición, que el tanque debe hacerse bajo las normas y supervisión y fiscalización adicional. Y si hay un incremento de volúmenes o hay un sobrecosto, la alcaldía debe, el municipio debe absorber eso. Entonces, cuando se licita, la empresa constructora ve que el proyecto está mal hecho, manda a recalcular, ¿sí? O el de la alcaldía lo recalcula, el fiscal. ¿Sí? Recuerden que el fiscal es un funcionario público y la supervisión es una empresa privada. ¿Sí? El fiscal recalcula o envía a recalcular, se lo entrega al director de infraestructura y le dice, ahora hay que incrementar los volúmenes de las columnas, hay que incrementar el acero porque estaba mal calculado, ¿sí? Y el sobrecoste o el costo adicional va a ser tanto. Le tiran el grito al cielo porque la alcaldía no quiere poner un Cristo, ¿sí? Todo quiere que lo ponga el FPS. La alcaldía ya hasta puso la supervisión, no quiere saber más, ¿sí? Entonces, la restricción va a ser que máximo ustedes van a poder colocarle 35 por 35, 5 por 5. ¿Sí? No pueden ustedes cambiarle más el volumen de hormigón porque no se lo van a permitir. E incluso va a decir, no, no se permite ningún cambio de volúmenes. Así como está, tiene que hacerse. Pero nosotros tenemos que darle el grado de seguridad. Recuerden que si la estructura no está con estos pasos, no se va a poder garantizar su comportamiento como estructura intraslacional. Y por lo tanto, el paso 4, que sería el factor de estabilidad global, ¿sí? No podría valer 1, diría el factor de pandeo de pilares, no podría valer 1. ¿Sí? Tiene que ser mayor a 1. Si recordamos, en estructuras traslacionales, el factor de pandeo, que es el que nosotros estamos viendo acá, para las columnas, el mínimo era 1, el medio era 2 y el extremo era infinito. Entonces, el 1 era articulado y el medio era empotrado libre. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a decir que la alcaldía no me permite más, ya no me permite subirle más. Entonces, 1.13 sería mi tope. Ahí no estoy cumpliendo el tercer paso. Por lo tanto, el cuarto paso, que es el factor de pandeo, no puede ser 1. ¿Por qué? Porque la estructura no es intraslacional. ¿Qué podría hacer en este caso? Recuerden que todo el procedimiento que nosotros hacemos, ¿sí? Hace que se balancee la estructura, ¿cierto? En las cantidades de acero y demás. Ahora, pero su fin es garantizar el buen comportamiento o el buen diseño del elemento ¿sí? de mayor importancia en una estructura, que serían las columnas. En este caso, ¿sí? El factor de pandeo nos sirve para calcular su esbeltez. En función de su esbeltez del pilar se determinará si este es corto, medianamente esbelto o muy esbelto. En función de esa clasificación se procederá a su método de cálculo de su acero. ¿Sí? Si es corto, es fácil. Si es medianamente esbelto, entonces entra las excentricidades adicionales por pandeo. ¿Sí? Si es esbelto, ya se hace el procedimiento de curvas modelo. ¿Ven? Si es muy esbelto, eso ya ni me lo conozco. ¿Ven? Entonces, normalmente estamos trabajando entre que son medias, cortas y medianamente esbeltas. Esos son los procedimientos de cálculo que nosotros vemos máximo en la universidad, ¿no? Hasta ahí llega nuestro conocimiento. Son cortas y medianamente esbeltas. Si alguien quiere saber cómo funciona, hay libros específicos de pilares esbeltos en España, en español, ¿sí? Hay un libro que solamente habla sobre ese tema. Si quieren algo más a mano, me decir todos los recomienda de España, búsquense la versión 13 del libro de Jiménez Montoya, tomo 2, edición 13, si lo pueden conseguir. En la parte
en el tomo 2, pasando la mitad, va a ver el procedimiento de las curvas modelo y está programado ahí en Visual antiguo. ¿Sí? En Visual antiguo. Ahí está el procedimiento. Es la tesis doctoral de 303 y 305 de Morán Cabré. Eso sería el tomo 2 de la edición 13 del Jiménez Montoya. Es la edición color verde con negro. ¿Sí? Verde con negro. Yo la tengo la original del tomo 2 porque se lo chuñé a un amigo. Me lo prestó y nunca me lo pidió que se lo devuelva. Y después ese mismo amigo me dio una fotocopia bonita con tapa de colores del tomo 1. Me lo regaló el 2 y me regaló una fotocopia del tomo 1 de tapa dura. Espectacular, yo lo tengo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de decidir, porque la alcaldía nos está presionando, yo tengo que garantizar el diseño de mis columnas. Aquí ya no puede ser uno. ¿Sí? Pero tampoco puede ser infinito, pues, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos hacer es agarrar y castigar el armado de las columnas. ¿Por qué solo voy a castigar el armado de las columnas? Para darle la garantía a ese elemento, que es el principal. Ahora, podemos saber que la altura de mis pisos eran 3 metros, ¿cierto? 300. La dimensión de mi pilar es 35. Si el factor de Pandé es 1, 1 por 300 sigue siendo 1. Entre 35, que como es cuadrado, vamos a hacer el análisis para un solo sentido, su coeficiente, su esbeltez viene a ser 8. 8 es menor de 10, porque hasta 10 viene a ser la clasificación de columna corta con respecto a valores por esbeltez geométrica. Recuerden que hay esbeltez geométrica y esbeltez mecánica. La esbeltez geométrica directamente es coeficiente de pandeo por la altura entre la sección que estemos analizando. La esbeltez mecánica está en función del radio, ¿cierto? ¿Sí? El radio. Entonces, esos son otros valores. Entonces, va desde 0 hasta 10, columna corta con esbeltez geométrica. Ahora, si yo le digo que va a comportarse nuestro tanque como un empotrado libre, que así va a ser, en la realidad, ¿sí? Yo le diré 300 centímetros de alto por cada piso que tiene, por 2 el factor de pandeo. La altura de mi columna para ser estudiada por efectos de pandeo va a ser 6 metros. Entre 35, que es el lado, estamos hablando que su esbeltez ahora ya no es 8, es 17. ¿Sí? Yo sé que, recuerdo que el factor el intervalo para columna medianamente esbelta va desde 10 hasta 22, ¿no? ¿Alguien me puede iluminar con ese valor? Creo que va de 10 a 22, ¿o no? El factor, la clasificación de medianamente esbelta. ¿Sí? Creo que 10 a 22, ¿no? ¿Sí? Hay asistente del ingeniero, está bien aceitado con ese tema porque recién ha defendido su tesis, ¿ven? 10 a 22. Belleza. Entonces, fíjense que ya no es columna corta, ya viene a ser columna medianamente esbelta que debe ser diseñado con efectos de inestabilidad, dicen los españoles, para nosotros sería con excentricidades ficticias, ¿sí? Que es lo que nos han enseñado con la norma antigua. Entonces, en este caso, que yo llegue a ese extremo, que la alcaldía me presiona y que no quiere saber ya que estemos aumentando las secciones, yo sé que en el Brasil se puede usar hasta 1.20, ¿sí? Hasta 1.20, pero se acuerdan que 1.20 en este tanque se me descontrolan las cuantías de vigas y columnas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo podría decir, en el Brasil trabajan con 1.20, que yo esté con 1.13, estamos bien, pero por lo menos le daré garantía, ¿sí? Aumentando el coeficiente de pandeo. ¿El coeficiente de pandeo va a afectar en el proceso este que estamos viendo aquí? No. El coeficiente de pandeo va a afectar al armado de la columna en función de su clasificación por esbeltez. ¿Cómo yo hago eso? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, en este caso son de 35. Miren esto, vamos a dar un repasito a las columnas. Las columnas, quiero que ustedes observen, son de 35 por 35. Y aquí la cuantía me está dando 1. ¿Sí? Armadura mínima. Ahora, se supone que al castigar mi clasificación, porque aquí yo puedo sacar la memoria de cálculo, ahí está,
¿Ven? Ahí está la memoria de cálculo, armaduras mínimas, efectos cortantes, y estos serían los normales. Y aquí yo tengo, ¿sí? Vamos a ver, así, este de acá, para poder ver mejor. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Aquí, ojo, fíjense esto, aquí tenemos dos condiciones. La primera es el análisis de nuestra columna a nivel de sección, es decir, sin efectos de pandeo o inestabilidad. Nuestra columna a nivel sección con esta combinación de carga máxima, con la que he encontrado la crítica, ¿sí? Nuestra columna está funcionando al 47% de su capacidad máxima permitida. ¿Sí? Es decir, que la carga que le llega solo está llegando a un 47% de lo que la columna puede soportar, de acuerdo a NOR. ¿Sí? N2 viene a ser el análisis considerando los efectos del pandeo, cuando nuestra columna se clasifica, ¿sí? A columna medianamente esbelta. Entonces, lo que hay que ver acá es que en función de nuestra clasificación podrá haber un N1 y un N2, o tal vez solamente un N1 cuando se acorta. ¿Sí? Entonces aquí vemos que están al 59%, al 59.6. No pasa nada. Eso sería, ¿qué pilar estoy viendo? Estoy viendo el pilar, ahorita vamos a ver. Estoy viendo el pilar, bueno, todo el pilar 3, pero para la base del tanque. Si me voy aquí a este de acá, voy a fijarme el listado completo. Ahí está. Lo vamos a repetir de nuevo. Recuerden. Este de acá es como si fuese columna corta, vamos a decir, a nivel sección. Solamente no clasifica la columna acá, ¿sí? Y este N2 es considerando los efectos de inestabilidad, le dicen los españoles, o los efectos de pandeo, que es lo que nosotros, ¿sí? Hablamos en Bolivia. Entonces, por eso se fija a nivel sección al 52%, con efectos de pandeo al 68%, es decir, está solicitado un poquito más. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Miren esto. Voy a agarrar acá, voy a copiar otro. ¿Sí? Esta vez el 500 se va a volver 600. Esto es para no perder el resultado del 500. Le digo 600. Datos generales. Y aquí le diré correctos con columnas 35 por 35 y pandeo igual a 2. Ahora, el pandeo tiene que ser en toda la estructura. Si ustedes recuerdan, ya les expliqué que existía un coeficiente de pandeo global y también existe un coeficiente de pandeo local. Entonces, el global es que castiga a toda la estructura y este multiplica global por local por cada piso. ¿Sí? Para nosotros, el que necesitamos cambiar es hormigón armado. Entonces, este 1 no se ha garantizado ese 1 porque no se ha cumplido el paso 3, que es el factor de estabilidad a 1.10. Entonces, yo le diré que mi estructura se está comportando como un empotrado libre. ¿Va a cambiar los esfuerzos en esto de cálculo? No. La clasificación de la columna sí va a cambiar según su esbeltez nueva y ¿sí? El armado saldrá un poquito mayor. ¿Sí? Le damos a aceptar. Ahora voy a darle calcular de nuevo, que no debería calcularlo de nuevo porque los esfuerzos no van a variar. El armado de la columna debería ser así. Ya lo reclamamos varias veces y todavía no lo hacen. Veremos. Recuerden, los esfuerzos no cambian. ¿Sí? Es la clasificación. Y en función de la clasificación, el procedimiento de cálculo de las armaduras.
Listo. Las vigas siguen siendo lo mismo, las zapatas siguen siendo lo mismo. Lo que me interesa es ver la columna. Miren, ni siquiera cambió. ¿Sí? Ni siquiera cambió. Pero ¿qué es lo que sucedió? Si ustedes se fijan, en este piso, vamos a decir aquí, en el piso 2. En el piso 2, ¿en cuánto estaba? En el 52% y en el 60 y pico por ciento. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora yo puedo sacar la memoria de cálculo, en este caso, y aquí puedo ver el cambio. A nivel sección, mi columna sin pandeo está trabajando al 52%. Sigue siendo lo mismo. ¿Ven? 52%. Pero tomando en cuenta la esbeltez de la estructura, que ahora el factor de pandeo es 2, ¿sí? Ha incrementado su esbeltez, por lo tanto su procedimiento de cálculo, ¿sí? Va a ser diferente y además en función del grado de su esbeltez, la excentricidad adicional, ¿sí? O los efectos por inestabilidad son mayores, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que nuestra columna a nivel con el efecto de inestabilidad o pandeo está trabajando al 87.7%. Antes no trabajaba más del 60 y algo por ciento. Aquí ya está trabajando al 87. Casi tendríamos que aumentar un poco más de acero. ¿Sí? Si llegara al 100 tendríamos que aumentar el acero. Tendríamos que poner más que armadura mínima. Cuando el múltiplo por 2 de la esbeltez es porque se toma en cuenta solo el 50% de su inercia, no. ¿Sí? En este caso, cuando se considera el cálculo del 50% de la inercia, es un procedimiento de cálculo para obtener el gamma Z, nada más, no afecta nada más el gamma Z. ¿Sí? La inercia reducida al 50% solo afecta a la obtención del gamma Z. ¿Sí? Aquí el múltiplo de 2 que estoy usando es porque no pude cuadrar a 1.10 el gamma Z. ¿Sí? Estoy con 1.3. Entonces, para darle garantía a lo que yo estoy haciendo, estoy castigando al armado de las columnas. Porque aquí en el procedimiento, vamos a repasar de nuevo, aquí, yo tengo que hacer análisis segundo orden, incrementar el factor de amplificación igual a 2, que eso es reducir las inercias al 50% para el cálculo. ¿Sí? ¿El cálculo de qué? El cálculo de este valor, el gamma sub Z. ¿Sí? Una vez que hago habilito el análisis de segundo orden, ¿sí? Se debe controlar el desplazamiento, que ese sí lo controlamos, ¿sí? Y también en el paso 3 debemos controlar el factor de estabilidad global a 1.10. Ese es el que no hemos logrado hacer. En el caso que cumplamos el paso 4, que es el factor de pandeo, ¿sí? Vale 1. ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos este procedimiento hasta el paso 3, la estructura, ven, 1, 2, 3, la estructura se comporta como una estructura translacional, donde el análisis de primer orden es válido y el factor a pandeo máximo es 1. ¿Ven? Como no pude garantizar el punto 3, ¿sí? Mi estructura no sería intranslacional. Y lo que más me preocupa y lo que hemos visto es darle seguridad al elemento principal, serían las columnas. Por eso yo agarro y le digo 2. Al ser 2, van a incrementar el armado de las columnas, solo el de las columnas. ¿Ven? Estoy castigando a eso. Entonces, aquí estoy viendo que, miren, está saliendo la misma armadura, la armadura mínima, ¿sí? Pero estoy viendo que los porcentajes de eficiencia o de aprovechamiento son mayores porque le estoy castigando al arma. ¿Sí? De esa manera deberíamos proceder a su diseño de las columnas. De la misma forma hizo, ahí está Julio, ¿sí? Por ahí está Julio, ¿ven? Julio en su defensa, ¿sí? En su trabajo, hizo eso. Planteó edificios de 18 pisos y no pudo controlarlo con medidas de columnas razonables y con resistencia de hormigones altas, ¿no? Que se utilizan en edificios de 18 pisos. Entonces, él ha calculado, ha tratado de controlarlo con columnas y se le hizo un monstruo de columnas. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Lo que hizo él fue plantear el caso de los brasileros, trabajar con 1.20, ¿sí? Entonces, ha trabajado con 1.20, ha empezado a reducir las secciones de las columnas, pero al mismo tiempo aumentar hasta 400 kilos de resistencia, ¿sí? Para que no fallen las columnas, ¿ya?
se le ha incrementado un poco, se le ha disparado un poco las cuantías, pero haciendo costos, ¿sí? La solución de los brasileros de trabajar con un 1.20 de factor de estabilidad sí es más económico, ¿sí? Pero son para edificios esbeltos. La situación real es que nosotros a la primera vamos a lograr 1.10. Cuando los edificios son muy esbeltos, como en este caso, el ejemplo del tanque, sí es una estructura muy sensible y muy complicada ¿sí? de hacer cumplir los parámetros que nos piden para que la estructura sea válida, ¿sí? Especialmente el diseño de las columnas. En este caso, no lo hemos cumplido, por lo tanto, castigamos. Ahora, hay una tercera solución. Hay una solución adicional. Miren esto. Lo que yo voy a hacer es, con viento corregido, voy a usar H21, voy a usar la misma columna de 30 por 30, ¿sí? Y lo que sí voy a cambiar es la sección de las vigas. Pero la sección de las vigas voy a decir área, ¿sí? Va a ser 25 por 35. Este sería de 25 por 35. Pero aquí vamos, ¿no? Ahí está. Esto es centímetros cuadrados. Ahora, yo voy a poner una de 18 por 50. Área más 18 por 50. Voy a aumentarle un pelito a la sección. Inclusive yo podría agarrar y decirle, bueno, 15. Ahí está. Menos hormigón todavía. ¿Sí? Menos. Si nosotros nos vamos ya al punto, tendría que ser más esto entre 50, me sale 17.5. Bueno, 17 por 50. Entonces vamos a decir 17 por 50, ahí está, 850 centímetros vamos a usar. Quiere decir que voy a mantener el volumen de las columnas, la sección de las columnas lo voy a mantener de 30 y voy a mantener el volumen de hormigón de las vigas, lo voy a mantener, ¿sí? Pero voy a cambiar la sección de esta, pero voy a mantener el volumen, ¿sí? Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces vamos a hacer aquí 17 por 50, ¿sí? Ese va a ser. Entonces mi cambio acá es este. Ahí está. ¿Cuál era el que tenía el 300 era, ¿no? A ver, este es el 600 igual. 500, vamos a darle copiar. Y este se va a llamar 700. 700. Datos generales. Aquí. Ahí. Es lo mismo. Voy a cambiar las dimensiones de mis pilares de nuevo. Aquí. Los voy a poner de nuevo de 30 por 30. Le voy a dar la opción de copiar sus características. Las volví de 30 de nuevo todo. Ahí está, 30 por 30. Y voy a cambiar la dimensión de mi viga a 17 por 50. Y le digo asignar. Listo. Por acá, asignar. Estoy colocando a todos los pisos, le estoy cambiando su dimensión, manteniendo su volumen.
lo que estoy haciendo acá, si se fijan, es aumentar el canto. Ahí está. Eso es mi cambio. Vigas con mayor canto. ¿Ves? Aquí. Y ahora sí le damos calcular incluso la cimentación. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a mejorar? ¿Sí? ¿Va a mejorar harto? ¿Poquito? ¿Va a ser mejor que aumentarle la sección de las columnas? Las columnas siempre ayudan harto a aumentar su sección. Pero como este elemento es tan esbelto y tan sensible, van a ver el cambio acá. Ahí está. Venimos por acá. Resultados. Las zapatas siguen siendo las mismas. Ah, esperen. Hasta con coeficiente 1, ¿ven? Está bien. Entonces vamos a agarrar, vamos a ver las columnas. Las columnas dicen 1, 1, 1, 1.444, ¿ven? Se mantiene. Las vigas, como tiene más brazo de palanca, y ahora es suficiente 2 de 8, 2 de 8. Después veremos que esos 2 de 8 están mal por un artículo de la norma. Aquí arriba, aquí era 2 de 10 abajo, 2 de 8 arriba y 1 de 10 acá al lado, ¿no? En cambio aquí es 2 de 8, 2 de 8, 1 de 10, 1 de 10. Ha mejorado su armado inclusive, ¿sí? Mejoró su armado. Pero no nos importa tanto eso. Lo que nos importa es ver, ¿sí? Los parámetros que estamos estudiando. Distorsión, desplazamiento y factor de estabilidad. Vámonos a distorsión, ¿sí? Entonces vemos acá, envolventes, máxima distorsión. Nos vamos para el fondo. Y aquí podemos ver que el cambiar la sección de manteniendo el volumen de hormigón, pero cambiando la sección de nuestras vigas, es 2195. ¿Sí? La distorsión, 2195. Entonces, este es H sobre 2195. Ahí está. ¿Ven? ¿Cuánto será mi desplazamiento ahora? Vamos por acá. Envolventes, máxima, pilar 1. Y nuestro desplazamiento es 7.22. Entonces, anotamos acá 7.22. ¿Vieron? Ahí está. No falta el factor de estabilidad global. Entonces, salimos de acá, no vamos a la impresora, vamos a sacar el informe de estabilidad global. Aquí está, no vamos hasta el fondo. Y sorpresa para nosotros, como decir, miércoles hizo un ejemplo cabalingo, ¿no? ¿Sí? No, esa es la forma como se debe hacer frente. Por eso estamos viendo todas las posibilidades. Y como este ejemplito son 4 columnas y tarda 25 a 28 segundos, es fácil hacer un montón de veces los cálculos para poder ver cómo va variando en función de los cambios que hacemos. ¿Sí? En este caso, fíjense, es 1.098. ¿Sí? 1.08, 1.098. Entonces aquí voy a colocar 1.098. Ahí está. Resumiendo, que si yo empiezo a hacer varios cambios, puedo ver cuánto me afecta. Aumentar la resistencia al hormigón sí ayuda. Aumentar la sección de las columnas ayuda un montón. Ponerle vigas de canto sí también colabora. En esta estructura sí es muy sensible para ese cambio. ¿Sí? Es muy, muy sensible. ¿Sí? ¿Ayuda? Ayuda, ¿ven? ¿El coeficiente de pandeo a 2 no cumplió? No. Ya no necesito ni siquiera que el factor de pandeo sea 2, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy cumpliendo el tercer paso. ¿Cuánto era el tercer paso? ¿Sí? El tercer paso es que sea menor a 1.10. ¿Cuánto yo tengo acá? 1.098. Es decir, que estoy cumpliendo el paso 3, el paso 2 y el paso 3. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, mi estructura se está comportando como una estructura intranslacional donde el factor de pandeo máximo para el estudio de las columnas es 1. Si el tanque está vacío, ¿qué desplazamiento es más desfavorable? Recuerden que el programa hace todas las combinaciones de cargas, ¿no? ¿Sí?
combinaciones que solamente tiene peso propio, carga permanente y después no tiene más. Después tiene sobrepeso propio, ¿sí? Tiene todas las combinaciones, hace eso. Y a eso vamos ahora. Observen bien. Hemos estado repitiendo de memoria que este es 1.18, 1.16.5, 1.14.9, 1.13.1 y 1.098. Hemos dicho que ese factor nos dice cómo se comporta la estructura, ¿no? Los efectos de segundo orden. Pero, ¿dónde se aplica eso? No solamente un valor referencial, sino es un valor de castigo. Ese valor de castigo se va a aplicar en las combinaciones. Ahora, muchos se confunden, ¿sí? Muchos se confunden con este valor que dice amplificación de desplazamiento igual a 2. Eso quiere decir que la inercia es 50%. ¿Sí? Ese bajón que hacemos de la inercia para obtener los esfuerzos es para poder determinar, ¿sí?, el factor de estabilidad. Ese factor de estabilidad, ¿sí? Recuerden que el cálculo de todos los esfuerzos se hacen con la inercia geométrica. Después que se calcula los esfuerzos con la inercia geométrica, a los desplazamientos que se generan por fuerzas horizontales, se los multiplica por 2. ¿Para qué es eso? Para considerar la fisuración de los elementos. En el procedimiento de cálculo, entonces, se calculó todos los esfuerzos con la inercia al 100%. Pero para las fuerzas horizontales sí se amplifica por 2 para considerar su fisuración de los elementos. Con eso, el programa hace todo el procedimiento para poder determinar, ¿sí?, el factor de estabilidad. Ahora, el factor de estabilidad recién multiplica, ¿sí?, o castiga en las combinaciones, ¿sí?, de cargas. Y las combinaciones de cargas, recuerden que todo el análisis es de primer orden, donde nosotros podemos hacer el principio de superposición de efectos. Es decir, que podemos sumar los efectos de las cargas, multiplicarlos y va a ser válido, ¿sí? Pero ahora el detalle es lo siguiente. ¿Dónde ataca este valor? Entonces, voy a hacer aquí un ejemplo. Miren. Combinación 1 igual, vamos a decir, peso propio, 1.4 de peso propio, más 1.4, ¿ven?, por carga muerta. Así es, ¿no? ¿Sí? ¿Así va o no va? Esto de acá. ¿Es 1.2? A ver, vamos a ver. Yo ya no me acuerdo bien. A ver, aquí está. En el CIPE, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. ¿Para qué vamos a estar adivinando? Vamos a ver lo que hace el programa. Combinaciones. Ah, no, este no. Adicionales. Aquí nos vamos a este de acá. Ah, es 1.4. Me están charlando acá. Es 1.4. Carga permanente, una carga permanente. Después está 1.2, 1.2. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? 1.2, 1.2. Cuando solamente hay cargas permanentes es 1.4, 1.4. Cuando ya hay sobrecargas es 1.2 y 1.6. ¿Ven? Ajá. Ahí está. Entonces, este es 1.4 por 1.4. Esto lo vamos a poner en negrito para que no se vea feo. Ahí está. Luego, la combinación 2 va a ser 1.2, 1.2, más 1.6 por Q. Pero en mayúscula, Q, que sería sobrecarga de uso. ¿Ven? Esa sería la combinación 2. Ahora, fíjense que estos serían los factores de seguridad, ¿no? De incremento, de mayoración de carga. 1.4, 1.4. Ahora, vean bien, vean bien. Seguimos en el CIPE. Quiero ver dónde hay viento. Una combinación con viento. Aquí con viento, con viento, con viento. Aquí está el viento. Viento dice que es 1.2 más sobrecarga de 1.2 más viento 0.87. ¿Sí? Aquí a ver, 0.87. ¿Ven? 1.2, 1.2, 1.87. Belleza. Entonces, la 3, voy a meterle viento.
1.2 más 1.2 más 0.87 por viento en X, vamos a poner así. ¿Sí? Viento en Y, vamos a colocar así, para que no se confunda con el por. ¿Sí? Y yo voy a hacer este de aquí, lo voy a colocar en color azul. ¿Por qué lo estoy colocando en color azul? Porque esta hipótesis que está en la combinación incluida en la C3, ¿sí? Aquí en la C3, va a generar, ¿quién va a generar la fuerza, el desplazamiento horizontal aquí? El peso propio, la carga muerta, la sobrecarga de uso o el viento. En este caso, el viento, ¿cierto? El viento. Ahora, como este de acá, viento en X, viento en Y diría, es el que genera el desplazamiento horizontal, el método de segundo orden hace lo siguiente, miren, le dice por gamma sub z. Eso es. Ahí recién multiplica. Entonces, si yo hago un trabajo numérico, 1.7, 1.7, a este le digo igual a 1.098, que es lo que yo he calculado, al final, entonces aquí yo digo 1.098. Mi resultado, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto de eso? 0.87 por 1.098. 0.956. Ese es el castigo que hace el programa, ¿sí? Para tomar en cuenta los efectos de segundo orden. ¿Dónde castiga? Solamente castiga en la combinación donde participe la hipótesis que genera, ¿sí? Que genera el desplazamiento horizontal. ¿Quieren ver cómo se puede verificar eso en el programa? ¿Sí? Ustedes están viendo acá que en todos el informe salió 1098, ¿no? En los 8 lados que ha analizado, ¿sí? Pero ese valor no es único, sino que el programa, fíjense esto de acá, aquí yo podría decir gamma Z3, es decir, para la hipótesis 3, para la hipótesis 3. ¿Por qué para la hipótesis, para la combinación 3 diría? Porque para cada combinación donde aparezca, ¿sí?, la hipótesis que genera el desplazamiento horizontal, va a calcular, ¿sí? En este caso diría gamma Z1, porque es el primero donde aparece el viento, ¿no? En este ejemplo, ¿sí? El programa me va a mostrar el máximo gamma Z que encuentre en todos los sentidos para esas hipótesis, ¿sí? Para esas combinaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Yo puedo entrar aquí al viento, ¿sí? Ahí está. Puedo ir a efectos de segundo orden, donde hemos habilitado el 2, ¿no? ¿Sí? El factor de amplificación de desplazamientos. Y le digo factor de amplificación, ¿ven? Este es el factor de amplificación de esfuerzos. Aquí está. Y aquí aparece. Aquí lo vamos a poner, aquí abajito. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense que para la combinación 1 ha hecho 24 combinaciones. Para la primera combinación aparece el viento. Miren, 1.6 por 1.0685. Que eso vendría a ser el viento en X. En la siguiente,
aparece de nuevo, fíjense que aparece sobrecarga de uso 0.5, 1.2, 1.6, 1.0987, ¿ven? Ese es el máximo. Entonces, este 1.6 se convierte en 1.757. Siguiente, 1.6, ¿ven? Siguiente, 1.6. Y así, para cada uno de ellos, está agarrando las combinaciones, ¿sí? Y solamente está multiplicando o castigando a la combinación que ha obtenido, que genera el desplazamiento horizontal. ¿Ven? Ahí está. ¿Se entiende cómo hace entonces? ¿Para qué sirve el método? ¿Será que el método, ¿sí, sobredimensiona o incrementa demasiado? Va a incrementar demasiado, obviamente, cuando esté descontrolada la estructura, ¿no? ¿Sí? Pero ¿dónde solamente incrementa? En la hipótesis que genera el desplazamiento horizontal. Por lo tanto, ¿sí? Este método, ¿sí? Por eso es usado. Nos va a dar un valor un poco más apegado a la realidad, ¿no? No exagerado. Será un método simplificado, pero no exagera, ¿sí? Entonces, ese incremento de los esfuerzos de segundo orden se van a dar en las combinaciones donde aparezca una hipótesis que genere el desplazamiento horizontal. Y solamente va a afectar a ese valor, ¿ven? A esa hipótesis. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ven? Ahí está y nos muestra el máximo valor, ¿ven? Este es el máximo encontrado, pero el programa ha calculado para cada combinación. Por ejemplo, en la combinación 24, 1.0505. ¿Se entendió o no? Pero complejo, ¿no? Pero con este ejemplo pequeñito, se puede ver todo cómo va variando. ¿Sí? Por eso lo hacemos. Parece que es, o sea, ¿cómo vamos a hacer un tanque de 4 columnas? Sirve harto. ¿Sí? Le damos a aceptar, le damos a aceptar, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Corrijamos esto de acá para que quede bonito porque esto es 1 punto aquí, 1.6 por, ¿no? Ahí está. Y este sería 1.06. 6. 1.7568. Ahí me dice, en resumen, el incremento de los desplazamientos horizontales igual a 2 es por disminución de inercia. Sí, es por disminución de inercias para obtener el gamma su z o FB. Y ese FB, una vez obtenido, aplica a la combinación donde esté la hipótesis que genera ese desplazamiento horizontal. Recuerden, ¿sí? Fíjense acá en nuestro apunte, que el programa, para poder obtener el gamma Z, determina en un primer cálculo, ¿sí? Determina aplicando las inercias geométricas al 100%, solo con las cargas gravitatorias. Después, ¿qué hace? Determina otro con las cargas horizontales, en este caso el viento. A estos desplazamientos obtenidos en el segundo modelo, que son por las fuerzas del viento, este desplazamiento se incrementa por 2 veces. Ese incremento, que es el 2 en el factor de multiplicación de desplazamientos, ese, ¿sí? Hace que, en resumidas cuentas, es la consideración del grado de fisuración de todos los elementos en la estructura, que así debe de hacerse de acuerdo a la 6, ¿no? Porque la vida real también es así, ¿no? Están fisurados. Ahora, por eso, ¿sí? Se amplifica por 2 para considerar los elementos fisurados. Ahora, con este procedimiento se calculan los momentos estabilizadores y los momentos de vuelco, en pocas palabras. Y esto, ¿sí? Viene dado del factor de índice de estabilidad de la ACI. Operando, llegamos a obtener este factor, que sería el factor de estabilidad, que es un solo número que nos dice cómo se comporta el edificio. Y estamos viendo que ese
único número, ¿sí? Afecta a la hipótesis, ¿sí? A la combinación donde haya la hipótesis que genera este desplazamiento horizontal. Que en el caso sería viento, o sea, viento en X, viento en Y, y en el sentido y en la exposición que ustedes vean, que se genera en la normativa. ¿Sí? Es decir, que el desplazamiento incrementado por 2 es para obtener valor. Y después de obtener ese valor, recién agarra y multiplica los esfuerzos, ¿sí? Con la hipótesis de viento que estábamos viendo acá, ¿no? Aquí. Que más bien que sea 1.6 su valor de incremento es 1.7568. Eso sería. Para eso es el análisis de segundo orden. Pero si nosotros nos fijamos, cuando la estructura está descontrolada, este valor hace que, o sea, solo ver este valor nos dice, ajá, está descontrolado. Con este valor, y si vemos que está descontrolado o está muy cerca del 1.20, vamos a decir mucho acero en columnas, acero a granel en las vigas y cimientos muy caros. ¿Ven? Entonces, es un parámetro de referencia para ver cómo está la estructura. ¿Sí? Pero en resumidas cuentas, ustedes van a notar que incrementa los esfuerzos, sí, pero en gran manera no. Pero que es sensible la estructura, sí, cuando está descontrolada. En edificios, como veíamos en nuestra exposición, en nuestra presentación aquí, les mostraba el tanque, cómo nos peleamos. Este edificio de 6 pisos, 1.04, 1.02, a la primera salió menor que 1.10. Este de 13 pisos tiene 1.08, ¿sí? 1.081, menor a 1.10, ¿sí? Este otro, 1.03, 1.08, estos son 6 pisos. Este otro que es 14 pisos, ¿sí? Este sí estaba revisándolo y estaba muy poco armado, estaba mal, ¿sí? Y ahí podemos ver que dice 1.14.5. Ahí ya podemos sospechar que el acero en las vigas puede estar disparándose en algunos sectores. Las columnas, sus cuantías podrían mejorarse si nosotros podemos controlar la estructura y los cimientos podría estar saliendo un poquito caro. ¿Ven? Porque está en 1.14. Pero eso se puede ver y se puede justificar ese 1.14 si nosotros hacemos referencia a los brasileros. ¿Cómo podría ser ese 1.4? Recuerden que el factor de amplificación que nosotros tenemos acá está referenciado, ¿sí?, a nuestra norma. Este valor es 2. ¿Sí? Este valor es 2. Para los brasileros, ¿sí?, para los brasileros, este factor, el grado de fisuración del 50%, ellos consideran no el 50%, sino el 70%, es decir, tiene menos fisuración. Por lo tanto, ese 1.14, si yo calculo con la norma brasilera, porque esto lo que tengo acá es calculado con la norma boliviana, ese 1.14 no va a ser 1.14, va a ser menos, 1.12 va a ser. ¿Por qué va a ser menos? Porque los brasileros consideran al 70% de la inercia geométrica, ¿sí?, sus secciones fisuradas. Son más alentadores. Y además hay otro detalle, ¿no? Aquí, dependiendo de la esbeltez del edificio, si su esbeltez del edificio, que es altura del edificio, entre el ancho del edificio es menor a 2, yo podría considerar 1 como factor de multiplicación o amplificación de desplazamiento. ¿Por qué? Porque las mediciones dadas en edificios reales, ¿sí?, son de la mitad o un tercio de los valores que nosotros sacamos en cálculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el método que nosotros estamos usando en el cálculo acá, ¿sí?, solamente estamos considerando los elementos de hormigón armado. Si esto fuera un edificio, los elementos no estructurales como pisos, contrapisos, muros, recubrimientos, todo lo que trae la estructura hace que sea más rígida, pero en nuestros cálculos no lo consideramos. En el nivel 3 vemos el análisis modal espectral clásico, ¿sí? Vemos cómo funciona y después echamos mano a un módulo que tiene el CIPE, desarrollado por el Instituto de Métodos Numéricos de Cataluña, si no me equivoco, Barcelona, ¿sí? Y acá es el que nosotros tenemos en este, ¿ven? Este de aquí. Elementos constructivos. Lo que nosotros podemos hacer en CIPE es colocar los muros, ¿sí?, confinados de ladrillo adobito, de ladrillo de 6 huecos, le damos esas características y el programa va a iterar
¿sí? Va a calcular considerando el aporte de esos elementos no estructurales que realmente sí aportan. Y vamos a tener un análisis más real del comportamiento de la estructura frente a un evento sísmico. ¿Sí? ¿Para qué se hace ese análisis? Para poder detectar fallas de piso blando. ¿Sí? Fallas de piso blando. E inclusive sus frecuencias, nosotros podemos calcular que sus frecuencias son 2 es una exageración, 1 segundo, ¿sí? Pero su frecuencia real con los elementos no estructurales confinados va a ser 0, pongámosle 0,43, es decir, que su frecuencia es más corta. Si un edificio está más cercano, le va a afectar más rápido a esa estructura. ¿Sí? No como yo estaba pensando. 1 segundo ya es grande, o sea, una onda grande. Entonces, supongamos que haya el sismo, bueno, no supongamos, el sismo que hubo en Valle Grande, le ha afectado a los edificios de 5 pisos para arriba, ellos lo han sentido fuerte. Por eso la gente se bajó y corrió. Yo en mi casa de 2 pisos ni siquiera me di cuenta, ¿no? Los de 3 pisos apenas lo notaron. Ahora, después hubo un sismo aquí cerca a 11 kilómetros de la ciudad y se sintió un sacudón. Yo estaba durmiendo, ¿no? Sí, pero la mayoría empezó a escribir por WhatsApp, escuchar, sintieron ese sacudón a las casitas de 2 pisos. Pero los edificios más grandes ni siquiera lo sintieron porque fue solo un sacudón. El de 2 pisos, por su masa que tiene, ¿sí? Ni siquiera le hizo caso. Pero los de 2 pisitos, de 3 pisitos, sí sintieron una sola sacudida, ¿sí? Entonces, la frecuencia, ¿sí? Está en función también de los elementos no estructurales, ¿sí? Que se tiene en una estructura. En sismo tenemos la posibilidad ahora de poder ser más finos y tomar en cuenta o considerar sus efectos. En el análisis de segundo orden se sigue discutiendo todavía por eso, ¿sí? Considerar sus efectos. Y las mediciones que se han hecho de edificios reales corroboran, ¿no? Corroboran y dicen que la medición real al cálculo que nosotros hacemos es de la mitad o 1/3 del valor calculado. ¿Ven? Eso no quiere decir que no valga la pena hacerlo, ¿sí? Porque vemos que los incrementos no son muchos. Entonces, de eso se trata el cálculo de segundo orden, cuando ustedes tengan cargas de viento. Si quieren saber más de sismo, eso sería el nivel 3. Esto del diseño con viento lo volvemos a repasar en el nivel 2 con un edificio de 14 pisos y ahí sí ya vemos los ascensores, los muros, las fundaciones de pilotes y las vigas de equilibrio. ¿Sí? Hasta aquí va a llegar entonces este ejemplo que era el corto, por lo menos para que ustedes tengan las luces mínimas para ver cómo se hace frente a cargas horizontales. Que lo normal es viento que ustedes van a tener. Ahora entonces, con esto lo vamos a cerrar este ejercicio rápido y mañana comenzamos a ver el vector work, ¿sí? Para ver nuestro caso real de una vivienda de 2 plantas. Vamos a hacer una con subsuelo, planta baja y planta alta, con zapatas a diferentes alturas y con muros de contención. ¿Sí? Eso va a ser con columna girada, viguetas, pura vigueta, no vamos a usar otro tipo de losa, pura vigueta y veremos cuáles son los pros y los contras. ¿Sí? Entonces aquí vamos a quedar. Preguntas, yo tengo vector, van a dar para descargar. El vector Word, sí, creo que lo tengo por ahí, pero yo se los cargo y se los paso. Las licencias, no tengan pena las licencias todavía, ni las vamos a usar, ¿sí? Y además cuando se las envíen, desde ese día que se lo envían para adelante es que corre recién el plazo. ¿Haremos instalación solo estructura? No, eso, las zapatas van a aprender recién a verlas porque la mayoría está en hormigón 1, ¿sí? Hacer instalación solo estructura, triste está, ¿no? ¿Sí? Y además es complejo y hay que hacer varias interacciones. Que pasen los videos, sí, tienen que coordinar. Es que pasa que tienen que ordenar la lista de correos electrónicos, confirmarla y después ya pasan directo los videos. ¿No llegó las grabaciones? Presionen ahí en el grupo al encargado del CCT. Yo en 20 minutos, 30 minutos ya está arriba la tercera clase. La 1 y la 2 ya están puestas. ¿Sí? Solamente tienen que solicitarlo al CCT. Recuerden, falta todavía coordinar la lista. Muchos estaban pendientes a confirmar sus boletas bancarias, sus recibos bancarios, algo por el estilo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a quedar. Nos vemos mañana para arrancar el segundo ejercicio.